La puerta de mi lujosa casa de playa se abrió, revelando dos rostros que no había visto en 12 años. Eleanor, mi hija, y Gregory, su esposo, estaban parados frente a mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación mal disimulada. Sus miradas recorrieron rápidamente el interior de mi nuevo hogar, los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica del océano que se extendía detrás de mí como una pintura viviente de libertad. «Mamá», murmuró Eleanor con la voz temblorosa, «tenemos que hablar contigo». Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de mis vidas como si nunca hubiera existido. 12 años sin una llamada telefónica, sin una invitación de Navidad, sin siquiera conocer a mis propios nietos. Y ahora, después de haber comprado esta casa multimillonaria en efectivo, aparecían en mi puerta como fantasmas del pasado, regresando solo cuando percibieron el olor del dinero. Los observé en silencio, notando cada detalle de su aspecto desgastado. Gregory intentaba mirar por encima de mi hombro para ver más del interior de mi santuario junto al mar. Eleanor llevaba un vestido verde descolorido que había visto días mejores, y sus zapatos de cuero sintético mostraban grietas que hablaban de dificultades financieras. Las líneas de preocupación marcaban su frente como surcos en tierra seca, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. «Hablar», repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Qué interesante. Después de 12 años de silencio absoluto, ahora quieren hablar». El color desapareció de sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Gregory se aclaró la garganta incómodamente, ajustándose la camisa arrugada que llevaba puesta. Era obvio que habían venido directamente de algún lugar donde las cosas no habían salido como esperaban. Sus ojos no podían ocultar la desesperación que los había traído a mi puerta. Durante todos esos años de cruel abandono, yo había sobrevivido vendiendo mis pasteles y postres caseros en el mercado de agricultores del pueblo. Cada domingo, mientras ellos probablemente disfrutaban de lujosas reuniones familiares en restaurantes caros, yo estaba de pie bajo el sol implacable, sonriendo a extraños que apreciaban mi repostería más que mi propia sangre. Mis manos se habían vuelto ásperas por el trabajo constante. Mi espalda se había encorvado de cargar pesadas canastas llenas de dulces esperanzas. Pero mi orgullo nunca se rompió por completo. El aroma de los postres recién horneados aún vivía en mis recuerdos más preciados. Canela finamente molida, extracto de vainilla puro, coco tostado dorado al color perfecto. Sabores que una vez llenaron mi hogar cuando Eleanor era pequeña y me llamaba la mejor cocinera del mundo entero. Aquellos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que creía ingenuamente que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación había comenzado gradualmente después de que Eleanor conociera a Gregory en esa fiesta de la empresa donde ella trabajaba como secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba su querida suegra, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y elogiaba mis guisos de Navidad mientras planeaba en secreto cómo alejar a Eleanor de mi influencia. Pero poco a poco comencé a notar los cambios sutiles que se filtraban en nuestra relación como un veneno lento. Cuando Eleanor mencionaba visitarme los fines de semana, él siempre tenía una emergencia de trabajo que requería su atención inmediata. Cuando llamaba por las tardes para escuchar su voz, él contestaba el teléfono con un tono molesto y prometía que Eleanor me devolvería la llamada, cosa que nunca sucedía. Los mensajes se perdían misteriosamente, las invitaciones se extraviaban y los planes se cancelaban en el último minuto por razones cada vez más inverosímiles. Las exclusiones comenzaron como descuidos accidentales, que dolían, pero que yo podía perdonar. La graduación de Eleanor de su programa de MBA. «Oh, mamá, pensamos que ya tenías otros planes más importantes».
el baby shower de su primera hija, mi nieta, a quien nunca conocí. Fue algo muy íntimo, solo sus amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta. Olvidamos por completo decirte, todo fue tan apresurado, ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa apuñalaba mi corazón como una daga envuelta en papel de regalo con lazos dorados. Yo sonreía, asentía con la cabeza y fingía entender sus razones perfectamente. No te preocupes, mi amor, la próxima vez será diferente. Pero la próxima vez nunca llegó, y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi esposo. Las noches se hacían más largas, los domingos más vacíos. Y cocinaba para uno, hablaba con las fotografías en las paredes y celebraba mis cumpleaños con una sola vela solitaria clavada en un pequeño pastel que compraba en la panadería del señor Peterson. Él siempre preguntaba por Eleanor y yo siempre respondía con la misma mentira. Ella está muy ocupada con su nueva vida, ya sabe cómo es. Pero ahora, parada en el umbral de la casa de mis sueños, con el océano susurrando secretos detrás de mí y el aroma salado del mar llenando mis pulmones, los vi como realmente eran. Los invité a pasar con un elegante gesto de mi mano, observando cómo sus ojos se abrían desmesuradamente ante la visión del lujo que ahora me rodeaba. El piso de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba a raudales por las enormes ventanas, reflejando sus figuras pequeñas y nerviosas. Eleanor caminaba detrás de Gregory como una sombra, manteniendo la cabeza baja mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. «Siéntense», dije, señalando el sofá de cuero crema que había costado más dinero del que ellos habían visto juntos en años. «Supongo que después de tanto tiempo tienen mucho que contarme». Gregory se aclaró la garganta, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. «Annabel, sabemos que han pasado unos años desde que hablamos, pero 12 años», lo interrumpí con voz firme. 12 años exactos desde que decidieron que yo no existía. Eleanor finalmente levantó la vista y pude ver lágrimas brotando en sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola como para permitir que sus lágrimas calculadas me manipularan ahora. «Mamá, no fue nuestra intención. Las cosas se complicaron. El trabajo de Gregory. Los niños». «Los niños que nunca conocí», repliqué, sintiendo que la rabia que había estado contenida durante años comenzaba a hervir dentro de mí. Mis nietos que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Durante esos 12 años de exilio forzado, había construido una rutina que me mantenía cuerda. Cada mañana me levantaba a las 5, preparando mis postres con la misma dedicación que una vez puse en cuidar a Eleanor cuando era bebé. La masa del pastel requería paciencia. El punto exacto del caramelo necesitaba atención constante, y el tiempo de horneado no perdonaba errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y mi sustento. Los domingos en el mercado de agricultores eran mi momento de interacción social. Mujeres mayores como yo venían a comprar mis dulces y terminábamos hablando de nuestras vidas, nuestros hijos ausentes, nuestros sueños pospuestos. Martha, una viuda de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna de las dos lo planeara. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de que se casaron. Ella también conocía el dolor de ser invisible para aquellos que alguna vez fueron el centro de tu universo. Los hijos piensan que una vez que forman su propia familia, nosotros los padres ya no importamos, me decía Martha, mientras compraba 3 pasteles para llevar a sus vecinos. Pero cuando necesitan algo, entonces recuerdan que existimos. ¿Qué profética había sido esa conversación? Ahora, viendo a Eleanor retorcerse las manos nerviosamente, mientras Gregory calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, entendí perfectamente a qué se refería Marta. El cambio en Eleanor había sido gradual pero implacable.
Durante los primeros años de su matrimonio, todavía me llamaba ocasionalmente, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Gregory siempre estaba presente en el fondo, aclarándose la garganta o haciendo comentarios que cortaban nuestras charlas como cuchillas afiladas. «Tu mamá siempre tiene algún drama», le escuché decir una vez cuando Eleanor pensó que había colgado el teléfono. «Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales». Sus problemas personales. Así es como Gregory había clasificado mi soledad, mi deseo natural de mantener el contacto con mi única hija, mi necesidad de ser parte de su nueva familia. Todo lo que sentía y necesitaba se había reducido a problemas personales que perturbaban su perfecta vida de casados. Las invitaciones familiares comenzaron a llegar con menos frecuencia hasta que desaparecieron por completo. Primero fue la cena de Acción de Gracias. «Este año será algo pequeño, mamá, solo nosotros 4. Luego la Navidad. «Los niños están enfermos, será mejor que lo pospongamos». Luego los cumpleaños. Todo se complicó con el trabajo de Gregory. Cada excusa iba acompañada de promesas vacías sobre una próxima vez que nunca llegaba. Eleanor desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo sonara razonable, que cada exclusión pareciera temporal, que cada abandono se sintiera como si fuera por mi propio bien. «No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Ya tienes edad para descansar y disfrutar de tu paz y tranquilidad». Mi paz y tranquilidad. Como si la soledad fuera un regalo que yo hubiera pedido. Como si despertar cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de felicidad. Como si cocinar para uno y comer frente al televisor fuera mi definición de una vida plena. Los años pasaron como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que incluso el cartero sabía exactamente a qué hora estaría regando las plantas en mi pequeño balcón. Lunes, preparar pasteles de manzana. Martes, ensaladas de gelatina de diferentes sabores. Miércoles, pasteles de chocolate que se vendían como pan caliente. Jueves, muffins que perfumaban todo mi apartamento. Viernes, empanadas de calabaza y especias. Sábado, preparar todo para el día de mercado. El domingo, el mercado, las señoras, las conversaciones que llenaban temporalmente el vacío en mi pecho. Pero también había momentos de una soledad tan profunda que pensaba que me ahogaría en ella. Noches enteras despierta mirando el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje que nunca llegaba. Navidades celebradas con especiales de televisión y un pequeño árbol artificial que decoraba yo sola. La víspera de Año Nuevo recibida con una copa de vino espumoso tibio y la esperanza renovada de que tal vez este sería el año del reencuentro. El dolor más agudo llegaba en momentos inesperados. Cuando veía familias enteras en el parque, cuando escuchaba a otras abuelas hablar de sus nietos, cuando pasaba por jugueterías y me preguntaba qué les gustaría a los míos. Eleanor había tenido 3 hijos a quienes solo conocía por fotos borrosas en las redes sociales que revisaba desde cuentas falsas como una espía de mi propia familia. «Mamá». La voz de Eleanor me trajo al presente. «Sabemos que cometimos errores». ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bala. ¿Borrar a tu madre de tu vida por 12 años fue un error? ¿Negarle a tus hijos el amor de tu abuela fue un error? Gregory se movió incómodamente en su asiento, entendiendo finalmente que esta conversación no se iba a desarrollar como él había planeado. Sus ojos continuaban escaneando mi sala, calculando, evaluando, planeando su siguiente movimiento como el experto manipulador que siempre había sido. «No fueron errores», continué, sintiendo la verdad brotar de mi garganta como lava caliente después de años de estar contenida. «Eligieron borrarme de sus vidas como si fuera un mueble viejo que ya no les servía». Eleanor comenzó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Yo había llorado sola muchas noches, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para mantener unida a mi familia. «Mamá, por favor, déjanos explicar», intentó Eleanor entre sollozos. «¿Explicar qué?» Mi voz se elevó sin que yo pudiera controlarla. ¿Vas a explicarme por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve ahí cuando mi nieto perdió su primer diente?
¿Por qué pasé 12 Navidades cocinando para nadie mientras ustedes construían recuerdos familiares sin mí? Gregory finalmente habló usando ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Annabelle, entendemos que te sientas herida, pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No fue nada personal contra ti. La risa que escapó de mi garganta sonó tan amarga que incluso yo me sorprendí. Nada personal. Gregory, convertiste a mi hija en una extraña. Plantaste veneno en su corazón contra mí. Decidiste que yo no tenía lugar en la vida que estaban construyendo. Recordé con dolorosa claridad el día en que Eleanor me comunicó su decisión final. Fue un martes lluvioso de octubre, hace exactamente 12 años. Ella llegó a mi apartamento con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Fría, distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación desagradable. «Mamá, Gregory y yo hemos estado hablando», comenzó sin siquiera aceptar el café que le había preparado como siempre. «Creemos que es mejor si tienes menos contacto con nosotros por un tiempo». «¿Menos contacto?», pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «¿Qué significa eso?» «Significa que ya no eres bienvenida a nuestra casa. Significa que ya no queremos que llames constantemente. Significa que necesitamos espacio para ser una familia sin interferencias externas». ¿Interferencia externa? ¿Así es como me había llamado mi propia hija? Como si fuera una vecina entrometida, una extraña que interfería en asuntos que no le incumbían. No su madre, que la había llevado 9 meses en su vientre, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. «Eleanor, no entiendo qué he hecho mal. ¿Cómo te he fallado?» Mi voz se quebró, pero ella permaneció impasible. «No se trata de lo que has hecho mal, mamá. Se trata de lo que es mejor para mi matrimonio y mis hijos. Gregory necesita saber que pongo a nuestra familia nuclear primero antes que a cualquier otra persona». ¿Cualquier otra persona? ¿Eso es lo que yo era para mi hija? ¿Cualquier otra persona? Pero Eleanor, soy tu madre. Soy la abuela de tus hijos. ¿No soy una extraña que amenaza tu matrimonio? Gregory dice que las suegras siempre causan problemas en los matrimonios jóvenes. Él dice que es mejor establecer límites claros desde el principio. Gregory dice, Gregory piensa, Gregory necesita. En algún momento la voz de mi hija se había convertido en un eco de la suya. Sus pensamientos habían sido reemplazados por los de él. Su corazón había sido reprogramado para latir al ritmo que él marcaba. ¿Y qué hay de lo que tú dices, Eleanor? ¿Qué hay de lo que tú piensas? ¿Qué hay de tu corazón? Ella permaneció en silencio durante largos minutos y por un momento pensé que la hija que había criado con tanto amor volvería a mí. Pero cuando habló, su voz sonaba hueca, ensayada, como si estuviera recitando líneas de una obra de teatro. Creo que Gregory tiene razón. Creo que es lo mejor, para todos, incluyéndote a ti, mamá. Puedes tener tu propia vida sin preocuparte por nosotros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de ese día, Eleanor se convirtió en un fantasma que ocasionalmente me enviaba mensajes de texto fríos y superficiales. «Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo». Mensajes automáticos sin alma, sin amor, como los que una empresa envía a sus clientes. Los primeros meses después de esa ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Perdí peso, perdí el sueño, perdí la esperanza. Cada mañana despertaba esperando que fuera una pesadilla, que Eleanor llamara para disculparse, que todo volviera a ser como antes. Pero el teléfono permanecía en silencio y la realidad se hacía más pesada cada día. Fue Marta quien me salvó de hundirme completamente en la depresión. Apareció en mi puerta un domingo en la mañana, cuando yo llevaba 3 días en cama sin ducharme, sin comer más que galletas saladas y té helado. «Annabelle, levántate. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí muriendo en vida por una hija que no te merece, o puedes construir una nueva vida que sea digna de ti». Sus palabras sonaron duras, pero tenían la fuerza de la verdad. Esa tarde me ayudó a limpiar mi apartamento, organizar mis recetas y planear mi nuevo negocio de postres.
Si vas a sufrir, me dijo mientras batíamos el primer lote de relleno de pastel en meses, hazlo mientras haces algo productivo. Y así, mi nueva vida comenzó lentamente, dolorosamente, pero con determinación. Cada pastel que vendía era un paso hacia la independencia emocional. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. Cada dólar que ganaba era una prueba de que yo tenía valor, incluso si mi propia hija no lo veía. Los domingos en el mercado se convirtieron en mi terapia semanal. Las señoras que compraban mis postres se convirtieron en mi nueva familia elegida. Compartíamos historias de hijos desagradecidos, de matrimonios que dividían familias, de la soledad de ser madre en una sociedad que te desecha cuando ya no eres útil. Mi hijo me dice que soy demasiado dramática cuando me quejo de que no me visita. Me dijo una señora llamada Joana mientras probaba mi gelatina de mango. Pero no es drama, es dolor real. Es la necesidad humana básica de sentirse amada y valorada por aquellos a quienes trajiste al mundo. Ahora, sentada en mi sala de estar, que costaba más que todo lo que Eleanor y Gregory poseían juntos, recordé cada lágrima, cada noche sin dormir, cada cumpleaños solitario, y los vi allí, pequeños y desesperados, buscando algo de mí después de haberme dado la espalda durante más de una década. Así que, después de 12 años de silencio, dije con una voz controlada, ¿qué es exactamente lo que los trae a mi puerta? Gregory y Eleanor intercambiaron una mirada significativa. Finalmente, él se aclaró la garganta de nuevo. Annabel, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía como si fuera miel amarga. Qué coincidencia tan extraordinaria que vengan a buscarme justo cuando tienen problemas, después de 12 años de considerar mi existencia irrelevante para sus vidas perfectas. Gregory se movió incómodamente en el sofá, claramente preparando el discurso que había ensayado durante el viaje a mi casa. Sus ojos evitaban los míos mientras formulaba las palabras que pensaba que ablandarían mi corazón. La empresa constructora quebró hace 6 meses, confesó finalmente. Perdimos todos nuestros ahorros. La casa está en proceso de embargo. Eleanor tuvo que dejar su trabajo para cuidar a los niños porque no podemos pagar la guardería. Estamos viviendo con mis padres, pero ellos también tienen problemas financieros. Eleanor asintió desesperadamente, como si confirmar su desgracia fuera a generar automáticamente mi compasión. Mamá, los niños preguntan por qué no tienen su propia habitación, por qué papá siempre está enojado, por qué mamá llora en la noche. No sabemos qué hacer. Ah, dije, recostándome en mi sillón de cuero italiano. Así que ahora soy útil. Ahora existo, ahora soy parte de la familia. Qué conveniente. Durante esos 12 años de ostracismo, había desarrollado una habilidad especial para leer entre líneas, para detectar la manipulación emocional, para protegerme de gente que solo se acercaba cuando necesitaban algo. Las señoras del mercado me habían enseñado que los hijos a menudo regresan a sus padres cuando la vida los golpea, no por amor genuino, sino por pura conveniencia. «No es así, mamá», protestó Eleanor, con la voz quebrándose. Yo siempre te he amado. Siempre he pensado en ti. Fue solo que las circunstancias... La interrumpí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Hablemos de circunstancias, Eleanor. Cuando tu primer hijo tuvo neumonía hace 8 años y estuvo hospitalizado por una semana, ¿dónde estaba yo? Cuando tu segundo hijo se rompió el brazo jugando fútbol hace 5 años, ¿me llamaste? Cuando tu hija menor tuvo problemas en la escuela el año pasado, ¿pensaste en pedirle consejo a su abuela? Cada pregunta era una flecha apuntada al centro de su culpa. Eleanor palideció con cada una porque sabía que la respuesta era la misma. No había pensado en mí en ningún momento difícil de sus vidas. Solo ahora, cuando necesitaban dinero, cuando su mundo se desmoronaba financieramente,
Habían recordado que tenían una madre. Sabíamos que tenías problemas financieros, murmuró Gregory, tratando de justificar lo injustificable. No queríamos ser una carga para ti cuando apenas podías mantenerte vendiendo postres. La audacidad de su comentario me dejó sin palabras por un momento. No solo habían justificado mi exclusión por mi pobreza, sino que ahora tenían el descaro de admitirlo abiertamente como si fuera una razón válida para abandonar a un ser querido. Ya veo, dije con una calma que me sorprendió. Así que no era lo suficientemente buena para ustedes cuando era pobre, pero ahora que saben sobre mi nueva situación financiera, de repente soy la suficientemente valiosa para recibir una visita. La verdad sobre mi transformación económica era algo que ellos no podían ni imaginar. Hace 3 meses, mientras preparaba pasteles para la venta del domingo, recibí una llamada que cambió mi destino para siempre. Era un abogado de la ciudad informándome de la muerte de mi tía Joan, la hermana de mi difunto padre, quien había vivido en los Estados Unidos durante 50 años sin que nuestra familia supiera mucho de ella. La tía Joan había sido la oveja negra de la familia, la que se fue joven en busca del sueño americano y nunca regresó. Durante décadas, solo recibimos postales navideñas ocasionales, pero nunca supimos realmente cómo le había ido en la vida. Resultó que le había ido extraordinariamente bien. La herencia incluyó una casa en Los Ángeles que se vendió por $1.5 millones, cuentas bancarias con otros 500,000 y varias inversiones que sumaban otros 2 millones. De la noche a la mañana, pasé de contar centavos para comprar ingredientes para mis postres a tener más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero lo más importante de esa herencia no era el dinero, era la carta que la tía Joan había dejado específicamente para mí. En esa carta me contaba cómo había seguido mi vida a través de las redes sociales, cómo había visto mi soledad, el abandono de mi familia, mi lucha diaria por sobrevivir. Me explicó que había decidido dejármelo todo a mí porque reconoció en mí a la misma mujer fuerte que ella había sido, alguien que había sido subestimada y abandonada por su familia, pero que nunca se había rendido. Annabelle, decía la carta con la letra temblorosa de una mujer de 92 años. He visto cómo te ha tratado tu hija, he visto tu dignidad y tu soledad. Este dinero es para que vivas tus últimos años como la reina que siempre fuiste, no como la mendiga que ellos querían que fueras. Con esa herencia, compré esta casa junto al mar, un lugar donde podía despertar cada mañana escuchando las olas y respirando aire fresco, libre de recuerdos dolorosos y gente tóxica. Por primera vez en 12 años, dormí en completa paz. ¡Mamá! Eleanor intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerla. Sé que cometimos errores terribles. Sé que te lastimamos de maneras imperdonables, pero somos familia. Sangre. ¿Sangre? La interrumpí con una risa amarga. Eleanor, la sangre no significa nada sin respeto, sin amor, sin consideración. Convertiste nuestra conexión familiar en un trozo de papel mojado que tiraste a la basura cuando ya no te convenía. Gregory se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Annabelle, entendemos tu dolor, entendemos tu enojo, pero los niños son inocentes en todo esto, no merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que había guardado para el final. Los niños, mis nietos desconocidos, la manipulación emocional más poderosa que tenían en su arsenal. Sabían que mencionar a los pequeños podría ablandar mi corazón, endurecido por años de abandono. ¿Los niños? Pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia agitarse en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a quienes se les negó el amor, la sabiduría y el cuidado de su abuela durante todos estos años. Eleanor comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, cargadas con el peso de la culpa real. Mamá, nosotros no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Gregory dijo que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causaban problemas. Gregory dijo, repetí, mirando directamente al hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Gregory pensó
Gregory decidió. ¿Y dónde estaba tu propia voz, Eleanor? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió en algún lugar entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo a contradecir a mi esposo, admitió Eleanor con una honestidad que me desarmó momentáneamente. Pero mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan por qué no tienen abuela porque sus amigos hablan de sus abuelas y ellos no conocen a ninguna. Sus palabras fueron dagas directo al corazón. Pero yo había aprendido a no dejar que el dolor nublara mi juicio. Durante 12 años había fantaseado con este momento, el regreso de Eleanor, el reconocimiento de su error, la oportunidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que estaba sucediendo me di cuenta de que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos me perdí mientras ustedes construían su familia perfecta sin interferencias externas? Pregunté, mi voz endureciéndose con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja esperando un día que nunca llegó? Gregory se movió nerviosamente, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Su plan de ablandamiento emocional no estaba funcionando como esperaba, y pude verlo calculando mentalmente su próximo movimiento manipulador. Annabel, entendemos que estés herida. Intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños pueden conocerte, pueden pasar tiempo contigo, podemos ser una familia de nuevo. ¿Una familia? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Te refieres al tipo de familia donde la abuela es bienvenida solo cuando tiene dinero para resolver los problemas de adultos irresponsables? La casa se llenó de un silencio tenso. A través de los grandes ventanales podía ver las olas del océano rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y mi independencia ganada con tanto esfuerzo. Este lugar representaba todo lo que había logrado sin ellos, todo lo que había construido desde las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses viviendo junto al mar, había desarrollado una rutina completamente nueva. Me despertaba cada mañana con el sonido de las gaviotas, no con el llanto silencioso de la soledad. Preparaba mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde solía contar cada centavo para los ingredientes básicos. Caminaba por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre los dedos de mis pies y el viento salado en mi cabello, libre de la pesadez emocional que había cargado durante años. También había comenzado a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Marta se había mudado a un apartamento cerca de mi casa y juntas habíamos creado un pequeño grupo de apoyo para señoras en situaciones similares. Los miércoles por la tarde nos reuníamos en mi sala para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me había dicho Marta durante una de esas reuniones, es darse cuenta de que no necesitas la aprobación de quienes te lastimaron para ser feliz. Sus palabras habían resonado en mi corazón como una campana de la verdad. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma, no esperando llamadas que nunca llegaban, no cocinando para hijos que no visitaban, no soñando con reuniones familiares que solo existían en mi imaginación. Mamá. Eleanor se acercó al borde de mi sillón, con los ojos rojos de tanto llorar. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te juro por mis hijos que si nos ayudas ahora, las cosas serán diferentes. Yo seré diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, manteniendo mi voz fría y controlada. ¿Diferente hasta que resuelvan sus problemas financieros y ya no me necesiten? ¿Diferente hasta que Gregory decida de nuevo que soy una interferencia en su matrimonio perfecto? Gregory se levantó abruptamente, mostrando finalmente su verdadera naturaleza al darse cuenta que su estrategia de manipulación no estaba funcionando. Mira, Annabel, entiendo que tengas resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante, no quedarse estancado en el pasado. Su comentario fue como una bofetada en la cara.
Después de 12 años de abandono deliberado, tenía la audacia de minimizar mi dolor como quedarse estancado en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa en lugar de una consecuencia directa de sus acciones crueles. Seguir adelante. Me levanté de mi sillón, sintiendo toda mi dignidad alzarse como una torre de acero. Gregory, yo ya he seguido adelante. Construí una nueva vida sin ustedes. Encontré paz sin su presencia. Descubrí mi valor sin su validación. Eleanor se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una desesperación que me habría roto el corazón hace años, pero el corazón que ellos conocieron había muerto lentamente durante 12 años de indiferencia y había renacido como algo más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. No lo entienden, ¿verdad? Continué, caminando hacia la ventana con vista al océano. Vinieron aquí esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonaron hace 12 años. Esperaban encontrar a alguien tan desesperada por amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unas pocas migajas de afecto. La verdad es que durante los primeros años después de su abandono, ciertamente habría estado dispuesta a pagar cualquier precio. Habría hipotecado mi alma por una llamada telefónica de Eleanor. Habría vendido todo lo que poseía por una tarde con mis nietos. Habría suplicado perdón por ofensas que nunca cometí solo para ser parte de sus vidas de nuevo. Pero el tiempo y el dolor me habían enseñado lecciones valiosas sobre el amor propio y la dignidad personal. Las tardes con Marta y las otras señoras me habían mostrado que el abandono familiar era más común de lo que pensaba, y que sobrevivirlo no solo era posible, sino que podía ser el comienzo de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé a mí misma, confesé, todavía mirando hacia el océano. Pensé que había fallado como madre, que había sido demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado amorosa. Me torturé buscando el momento exacto en que perdí a mi hija. Me giré para mirarlos directamente, y pude ver cómo mis palabras les afectaban de maneras diferentes. Eleanor parecía genuinamente devastada, como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud del daño que habían causado. Gregory, por otro lado, mostraba signos de impaciencia y frustración, claramente calculando si valía la pena continuar con esta estrategia o si debía intentar un enfoque diferente. Pero finalmente entendí la verdad, continué. No perdí a mi hija por algo que yo hiciera mal. La perdí porque ella eligió a un hombre que consideraba que tener una suegra presente era una amenaza para su frágil masculinidad. La perdí porque valoró la aprobación de su esposo más que el amor de su madre. Eleanor se puso de pie, tambaleándose como si mis palabras fueran golpes físicos. «Mamá, no es así. Nunca dejé de amarte. Yo solo me confundí. Gregory me hizo creer que era lo mejor para todos». «Gregory te manipuló», la corregí. «Pero tú permitiste que lo hiciera. Elegiste creer sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador sobre la incomodidad de establecer límites saludables con tu esposo». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de las olas, la respiración agitada de Eleanor. Gregory había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o retirarse estratégicamente. «Entonces, ¿qué quieres de nosotros?», preguntó Gregory, finalmente abandonando cualquier pretensión de remordimiento o vulnerabilidad. «¿Quieres que nos arrastremos? ¿Quieres humillarnos como venganza por el pasado?». Su pregunta reveló exactamente lo que yo esperaba de él. No se trataba de reparar el daño emocional o reconstruir las relaciones familiares. Era una transacción, una negociación donde él esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el máximo beneficio financiero. «No quiero su humillación, Gregory», respondí con una serenidad que me sorprendió. «Lo que quiero es algo que probablemente no pueden dar: respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasaron 12 años tratándome como si fuera basura». Eleanor se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose a mí con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atrevió. «Mamá, yo puedo darte eso. Yo sí reconozco todo el daño que te hicimos.
He pasado estos últimos meses despierta por la noche, recordando cada momento cruel, cada llamada que no devolví, cada invitación que nunca envié. ¿Estos últimos meses? Interrumpí, notando la especificidad de su confesión. ¿Qué pasó exactamente hace 3 meses que te hizo recordar que tenías una madre abandonada? El color desapareció de su rostro como si hubiera sido atrapada en una mentira. Gregory le lanzó una mirada de advertencia, pero era demasiado tarde. Yo había detectado la inconsistencia en su historia de arrepentimiento espontáneo. Nosotros, tartamudeó Eleanor, buscando desesperadamente las palabras correctas. Se enteraron de mi herencia, completé la frase por ella, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas caían perfectamente en su lugar. Se enteraron que la madre que abandonaron ahora tiene dinero. Gregory intentó tomar el control de la situación de nuevo, pero su máscara de vulnerabilidad se había roto por completo. Annabel, eso no es verdad. Por supuesto escuchamos sobre tu buena fortuna, y nos alegra saber que estás bien, pero vinimos... ¿Por qué vinieron? Porque están quebrados. Interrumpí con una frialdad que cortaba como una cuchilla. Vinieron porque necesitan dinero desesperadamente y yo soy su último recurso. Vinieron porque calcularon que 12 años de abandono podían ser perdonados con unas pocas lágrimas bien actuadas y promesas vacías de reconciliación. La verdad sobre cómo se habían enterado de mi nueva situación me había llegado la semana pasada a través de Martha. Su sobrina trabajaba en el banco donde se había tramitado mi transferencia de herencia y había escuchado conversaciones sobre la señora que vendía pasteles y ahora tenía millones de dólares. Los chismes viajan rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando involucran transformaciones económicas tan dramáticas. Fue el señor Peterson de la panadería quien se lo contó a medio pueblo, me había explicado Martha durante una de nuestras tardes de café. Dice que Eleanor y Gregory han estado preguntando por ti, queriendo saber si es verdad que te hiciste rica de la noche a la mañana. Esa información había sido como una vacuna contra cualquier esperanza romántica que pudiera haber albergado de una reunión genuina. Cuando los vi aparecer en mi puerta, ya sabía exactamente por qué estaban ahí y qué querían de mí. Mamá, sí nos enteramos de tu herencia, admitió finalmente Eleanor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero eso no significa que estemos aquí solo por el dinero. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de que cometimos el error más grande de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta ahora?, pregunté, caminando hacia la cocina y sirviéndome un vaso de agua fría. ¿No se dieron cuenta durante los 12 años que pasé llorando por su ausencia? ¿No se dieron cuenta cuando pasé 3 navidades consecutivas en el hospital con neumonía porque la soledad había debilitado mi sistema inmunológico? ¿No se dieron cuenta cuando tuve que vender mis joyas de boda para pagar los medicamentos? Cada revelación fue una bomba que explotó en el tenso silencio de mi sala. Eleanor no sabía nada de mis enfermedades, mi crisis financiera, las noches en que había considerado que sería más fácil simplemente no despertar al día siguiente. Para ella, yo había existido en una burbuja de tiempo, congelada en el momento de su partida, esperando pacientemente su eventual regreso. No sabíamos, murmuró Eleanor, pero su excusa sonó hueca incluso para ella misma. No sabían porque nunca preguntaron, la corregí. Durante 12 años podrías haber levantado el teléfono solo una vez para saber cómo estaba tu madre. Podrías haber enviado un mensaje de texto preguntando si necesitaba algo. Podrías haber pasado por mi apartamento para verificar si todavía estaba viva. Gregory se levantó abruptamente, claramente frustrado porque su plan de manipulación emocional no estaba dando los resultados esperados. Está bien, Annabel, lo entendemos. Estás enojada. Pero estamos aquí ahora. Estamos aquí pidiendo perdón, queriendo arreglar las cosas. ¿Eso no cuenta para nada? Su pregunta reveló la profundidad de su incomprensión del daño que habían causado. Para él, el perdón era algo que se podía obtener simplemente apareciendo y disculpándose. Como si 12 años de abandono emocional pudieran borrarse con una conversación incómoda. Lo que cuenta, Gregory, es el momento en que decidieron venir. No vinieron cuando yo los necesitaba, vinieron cuando ustedes me necesitan. Caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, donde había plantado rosas rojas que florecieron hermosamente bajo el sol de la costa. Esas rosas representaban mi renacimiento.
mi capacidad de crear belleza incluso después de haber sido cruelmente podada por aquellos que se suponía debían cuidarme. Durante todos estos años continué sin voltear a mirarlos. Desarrollé una filosofía muy simple sobre las relaciones humanas. La gente te muestra quiénes son realmente a través de sus acciones, no de sus palabras. Ustedes me mostraron que yo no tenía valor en sus vidas cuando las cosas iban bien. Eleanor se acercó por detrás de mí y pude sentir su presencia temblorosa cerca de mi hombro. Mamá, te amo, siempre te he amado. Es solo que dejé que otros me convencieran de que ese amor era problemático para mi matrimonio. Y ahora que tu matrimonio está en una crisis financiera, de repente ese amor ya no es problemático. ¡Qué conveniente! Gregory había permanecido en silencio durante los últimos minutos, pero podía ver su mente trabajando, calculando, evaluando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Finalmente habló, adoptando un tono diferente, más directo y menos manipulador. Mira, Annabel, seamos honestos aquí. Necesitamos ayuda financiera. Tú tienes dinero. Somos familia, incluso si hemos tenido problemas en el pasado. ¿No es natural que la familia se ayude mutuamente en tiempos difíciles? Su honestidad brutal fue hasta refrescante después de tanta manipulación emocional mal actuada. Al menos ahora estábamos hablando claramente sobre lo que realmente querían de mí. Es interesante que menciones el concepto de familia ayudándose mutuamente, respondí con una sonrisa que era todo menos cálida. ¿Dónde estaba esa filosofía familiar cuando yo trabajaba jornadas de 14 horas vendiendo postres para sobrevivir? ¿Dónde estaba esa solidaridad familiar cuando tenía que elegir entre comprar medicamentos o comida? ¿Saben qué es lo más patético de todo esto? Continué, sintiendo años de dolor contenido transformarse en una claridad cristalina que cortaba como un bisturí. Que si hubieran venido hace un año, cuando todavía vivía en ese apartamento diminuto, cuando todavía contaba monedas para comprar ingredientes, probablemente los habría recibido con los brazos abiertos. Habría llorado de alegría, habría perdonado todo sin condiciones, habría cocinado para ustedes hasta caer rendida por el agotamiento. Eleanor se cubrió el rostro con las manos. Sus sollozos ahora iban acompañados de un temblor corporal que mostraba la magnitud de su desesperación. Gregory, por otro lado, había adoptado una postura más tensa, como un animal acorralado, evaluando sus opciones de escape. Pero el dinero me dio algo que nunca tuve durante esos 12 años de abandono. Proseguí, caminando lentamente por mi sala como un juez dictando sentencia. Me dio perspectiva. Me dio la libertad de elegir quién merece estar en mi vida y quién no. Me dio el poder de decir no, sin miedo a las consecuencias. Durante mis primeras semanas viviendo en esta casa, había pasado muchas horas reflexionando sobre esta posibilidad exacta. ¿Qué haría si Eleanor y Gregory aparecieran en mi puerta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de mantener mi dignidad o me derrumbaría ante la primera oportunidad de recuperar a mi hija? Martha había sido mi consejera durante esas profundas reflexiones. El dinero no cambia quién eres por dentro, me había dicho mientras tomábamos té en mi nueva terraza. Pero sí cambia cómo te ven los demás y cómo te ves a ti misma. La pregunta es, ¿vas a usar esa nueva perspectiva para ser más sabia o para cometer los mismos errores emocionales del pasado? Sus palabras habían sido proféticas. Ahora, enfrentando el escenario exacto que habíamos discutido, me di cuenta de que el dinero sí me había cambiado, pero no en la manera que Eleanor y Gregory esperaban. No me había hecho más generosa con quienes me habían lastimado, me había hecho más selectiva con quién merecía mi tiempo y mi energía emocional. Mamá, Eleanor intentó acercarse a mí de nuevo. Entiendo tu enojo, entiendo tu dolor, pero ¿no crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿No crees que el amor familiar puede superar cualquier error del pasado? ¿Una segunda oportunidad? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. Eleanor, tuviste miles de oportunidades durante 12 años para rectificar tu error. Cada día que despertabas era una oportunidad para llamar a tu madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de la madre era una oportunidad para recordar que tenías una familia que te amaba incondicionalmente. Gregory se movió inquieto, raramente calculando si debía intervenir o dejar que Eleanor continuara con su estrategia de apelación emocional. Sus ojos continuaban escaneando mi casa, evaluando, calculando,
probablemente estimando cuánto dinero podrían necesitar para resolver sus problemas y cuánto podrían pedirme sin parecer demasiado codiciosos. La diferencia entre una segunda oportunidad y una centésima oportunidad es que las segundas oportunidades se dan por amor. Las centésimas oportunidades se dan por desesperación. Ustedes no están aquí por amor, están aquí por desesperación financiera. Eleanor se desplomó en el sofá como si mis palabras hubieran sido golpes físicos. «Tienes razón», murmuró con voz quebrada. «Tienes toda la razón. Somos unos hipócritas terribles. Somos egoístas. Somos todo lo que dices que somos». Su admisión de culpa podría haber sido conmovedora si no hubiera estado acompañada por la obvia expectativa de que reconocer sus errores resultaría automáticamente en mi perdón y, lo más importante, en mi ayuda financiera. Reconocer tus errores es solo el primer paso, Eleanor. Le expliqué con la paciencia de una maestra explicando conceptos básicos a un estudiante lento. El segundo paso es aceptar las consecuencias de esos errores. Y las consecuencias de abandonar a tu madre por 12 años no desaparecen solo porque necesites dinero ahora. Fui a la cocina y comencé a preparar café. No porque quisiera prolongar esta visita, sino porque necesitaba un momento para procesar el surrealismo de la situación. Después de tantos años soñando con este reencuentro, la realidad era mucho más fría y calculada de lo que había imaginado. Mientras el café se preparaba, podía escuchar susurros urgentes entre Eleanor y Gregory en la sala. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de estrategia y negociación. Estaban recalibrando su enfoque, buscando nuevos ángulos de manipulación. Regresé con una terraza que contenía una sola taza de café. Me senté en mi sillón favorito y bebí lentamente, observándolos como un científico que estudia especímenes en un laboratorio. ¿No vas a ofrecerlos café?, preguntó Gregory, claramente irritado por mi falta de hospitalidad tradicional. No, respondí simplemente. Esta no es una visita social. Es una negociación, y en las negociaciones la hospitalidad implica igualdad de condiciones. No estamos en igualdad de condiciones. Eleanor parecía genuinamente herida por mi frialdad, pero Gregory mostró una expresión de respeto a regañadientes, como si finalmente entendiera que la mujer frente a él no era la misma que habían abandonado hace 12 años. «Está bien», dijo Gregory, adoptando un tono más directo. «Hablemos claro. Necesitamos $100,000 para salvar la casa y empezar de nuevo. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que somos familia. ¿Qué necesitas escuchar para ayudarnos?» Su pregunta era tan transaccional, tan desprovista de emoción genuina que casi me hizo reír. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación comercial. ¿Qué palabras mágicas necesitaba decir para acceder a mi dinero? «Lo que necesito escuchar», respondí después de un largo sorbo de café, «es la verdad sobre por qué realmente me excluyeron de sus vidas, no versiones endulzadas sobre errores de juventud o influencias externas. La verdad real». Eleanor y Gregory intercambiaron miradas significativas. Estaba claro que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna incluía la honestidad brutal que yo exigía. «La verdad», murmuró Eleanor, «es que Gregory me convenció de que eras problemática para nuestro matrimonio». «¿Problemática cómo?», presioné, no permitiéndole esconderse detrás de eufemismos. Gregory tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de víctima de Eleanor no estaba funcionando. «Pensé que estabas demasiado presente, que tenías demasiadas opiniones. Pensé que interferías en nuestras decisiones como pareja». «¿Interferías cómo?», continué presionando, decidida a extraer toda la verdad. «Siempre tenía sugerencias sobre cómo criar a los niños, sobre cómo manejar el dinero, sobre dónde vivir», admitió Gregory con una honestidad que probablemente le costaba físicamente. «Y Eleanor siempre te escuchaba. Ella siempre consideraba tu opinión antes que la mía». Ahí estaba, la verdad desnuda. Gregory había visto mi influencia materna como una amenaza a su control total sobre Eleanor. No podía tolerar la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. «Entonces me eliminaste porque representaba una voz alternativa en la vida de Eleanor». Resumí. «Me eliminaste porque mi amor incondicional por mi hija amenazaba tu necesidad de ser su única fuente de validación y dirección». El silencio confirmó mi análisis.
Eleanor finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos pero con una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Gregory estaba equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el error más grande de mi existencia al elegir complacerlo a él en lugar de honrar nuestra relación. Sus palabras sonaban genuinas, pero llegaban 12 años tarde y en el contexto equivocado. Era fácil reconocer los errores cuando las consecuencias de esos errores te estaban destruyendo financieramente. ¿Entiendes ahora que necesitas mi voz en tu vida? Repetí sus palabras lentamente. Pero específicamente necesitas mi voz para decir sí a un préstamo de $100,000. Eleanor se estremeció ante la precisión quirúrgica de mi observación. Gregory, por el contrario, parecía irritado por mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido tan cuidadosamente. Annabel, suficiente con los juegos psicológicos, explotó finalmente, mostrando su verdadera personalidad por primera vez esa tarde. Lo entendemos, estás enojada. Lo entendemos, cometimos errores, pero estamos aquí ahora, pidiendo ayuda, dispuestos a enmendar las cosas. ¿Qué más quieres? Su estallido era exactamente lo que yo había estado esperando, el momento en que la máscara de vulnerabilidad caería por completo y revelaría al hombre controlador y manipulador que siempre había sido. Lo que quiero, Gregory, es algo que nunca podrás darme. Respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Quiero mis 12 años de vida de vuelta. Quiero haber conocido a mis nietos desde que eran bebés. Quiero haber estado presente para sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Me levanté de mi sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había salvado de mi vida anterior. Tomé una en particular. Eleanor a los 5 años, sonriendo sin dientes frontales, abrazando mi pierna con pura adoración en sus ojos. Esta niña me amaba incondicionalmente, dije mostrándoles la fotografía. Esta niña me llamaba su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en todo el mundo. ¿Qué pasó con esta niña, Eleanor? Eleanor miró la fotografía con una expresión de dolor tan intenso que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña creció y se convirtió en una mujer débil que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por la honestidad brutal. Exactamente, confirmé, devolviendo la fotografía a su lugar. Y ahora esa mujer débil viene a buscar a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Gregory se levantó abruptamente, claramente frustrado con la dirección de la conversación. ¿Sabes qué, Annabel? Tal vez tenías razón desde el principio. Tal vez eres tú demasiado dramática, demasiado complicada. Tal vez fue lo mejor alejarse de todo este drama emocional. Ahí está, dije, sonriendo genuinamente por primera vez en toda la tarde. Ahí está el hombre real, el hombre que convenció a Eleanor que el amor maternal era drama emocional. Eleanor miró a Gregory con una expresión de horror creciente, como si finalmente estuviera viendo algo que había tenido frente a ella durante años. Gregory, murmuró con voz temblorosa, ¿de verdad crees que mi mamá está siendo dramática por estar herida después de que la abandonamos por 12 años? Eleanor, no dejes que te manipule de nuevo, respondió Gregory adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla durante toda su relación. Ella está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, dijo con firmeza, que no había mostrado en toda la tarde. No, ella no está jugando con mis emociones. Está expresando el dolor legítimo que le causamos. Está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestras terribles acciones. Observé este intercambio con el interés de un espectador viendo una obra que conocía de memoria. Era fascinante ver cómo la desesperación financiera había comenzado a agrietar la dinámica de poder que Gregory había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Eleanor, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu esposo está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicieron? Eleanor se giró para mirar a Gregory con ojos nuevos, como si finalmente estuviera viendo a un extraño. Tienes razón, murmuró. Incluso ahora le preocupa más tener la razón que hacer lo correcto. Eleanor, no te confundas.
insistió Gregory, pero su voz había perdido la autoridad confiada que había mantenido durante años. Tenemos que concentrarnos en resolver nuestros problemas, no en discutir el pasado. Nuestros problemas, repetí, notando la elección específica de palabras. Gregory, tus problemas financieros no son mis problemas. Tu bancarrota no es mi responsabilidad. Tu incapacidad para mantener un negocio exitoso no es algo que yo deba resolver. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras mis palabras se asentaban en la realidad de la situación. Eleanor parecía estar experimentando una especie de despertar tardío, mientras que Gregory luchaba claramente entre diferentes estrategias de manipulación. Además, continué, aun y cuando decidiera ayudarlos financieramente, ¿qué garantía tendría de que no desaparecerían de mi vida de nuevo una vez que sus problemas estén resueltos? Eleanor abrió la boca para protestar, pero la cerró al darse cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad es que no había ninguna garantía y todos en esa habitación lo sabían. Durante estos 3 meses viviendo aquí, he desarrollado una rutina hermosa y pacífica. Me despierto cuando quiero, como lo que me place, miro los atardeceres desde mi terraza, leo libros que siempre quise leer, ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Me acerqué a la ventana de nuevo, observando las olas que rompían rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental no tiene precio. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá, Eleanor se acercó por detrás, con la voz apenas en un susurro. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? Me giré para mirarla, viendo en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis financiera. Por primera vez, parecía estar entendiendo que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o las propiedades. Eleanor, dije con una profunda tristeza que no esperaba sentir. Mi perdón no está a la venta. Y mi amor nunca se perdió. El problema es que convertiste nuestra relación en una transacción comercial el día que decidiste que yo solo era valiosa cuando te era útil. Gregory, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último enfoque desesperado. Annabel, si no nos ayudas, los niños van a sufrir. Van a perder su casa, van a tener que cambiar de escuela, van a vivir en la pobreza. ¿De verdad puedes dormir tranquila sabiendo que tus propios nietos están sufriendo? Su apelación final era la carta que se había guardado para el último momento. La culpa relacionada con el bienestar de los niños. Era una estrategia calculada para tocar el nervio más sensible de cualquier abuela. Gregory, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir debido a las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Ustedes crearon esta crisis, ¿no? No yo. Eleanor comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían venir de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido durante todos estos años. Los niños van a sufrir, continué, sintiendo cada palabra flotar en el aire como una sentencia final. Pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que priorizaron el orgullo sobre el amor familiar, que eligieron el control sobre la conexión, que consideraron el dinero más importante que las relaciones. Eleanor se desplomó completamente en el sofá, sollozando con una intensidad que me habría roto el corazón hace años, pero el corazón que latía en mi pecho ahora había sido forjado en el fuego de 12 años de abandono y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo. «Mamá», susurró a través de sus lágrimas. «¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar esto?» «Eleanor», respondí con una tristeza profunda pero serena. «Algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Decidiste que no era lo suficientemente valiosa para mantenerme en sus vidas cuando todo iba bien. No puedes esperar que ahora te considere lo suficientemente valiosa para rescatarte cuando todo va mal». Gregory se levantó con movimientos bruscos, su frustración finalmente desbordándose en pura ira. «¿Sabes qué, Annabel? Tienes razón. Fuiste un error desde el principio. Fuiste una interferencia constante en nuestro matrimonio. Eleanor está mejor sin tu drama, sin tu necesidad constante de atención, sin tu manipulación emocional». Sus palabras fueron como un regalo final de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación,
finalmente había mostrado su verdadera esencia. Un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gregory, dije con una sonrisa genuina. Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta al no ayudarlos. Eleanor miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. Gregory, ¿de verdad acabas de llamar drama al dolor legítimo de mi madre? ¿De verdad acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla? Gregory, no dejes que te confunda con sus juegos mentales, insistió Gregory, pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero, necesitamos salvar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí, caminando hacia la puerta principal. Fue destruida hace 12 años cuando decidiste que una suegra amorosa era más peligrosa que la bancarrota emocional. Ahora están cosechando lo que sembraron. Eleanor se levantó, tambaleándose, siguiéndome hacia la puerta con pasos inciertos. Mamá, por favor, te juro que si nos ayudas ahora todo será diferente. Yo seré diferente. Pondré límites con Gregory, defenderé nuestra relación. Eleanor, dije poniendo mi mano en el pomo de la puerta. Estás prometiendo ser diferente bajo una presión financiera extrema. Estás prometiendo cambios que no has logrado hacer en 12 años de matrimonio. ¿Por qué debería creer que esta crisis los convertirá mágicamente en mejores personas? Gregory se acercó, adoptando una postura más agresiva. Annabel, te vas a arrepentir de esta decisión. Vamos a contarle a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Nos aseguraremos de que todos sepan qué tipo de madre realmente eres. Su amenaza era tan predecible que casi me hizo reír. Era la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder, la amenaza de destruir mi reputación social. Gregory, respondí con una calma que lo desarmó visiblemente. El pueblo ya sabe exactamente qué tipo de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de ustedes a pesar de su abandono. Saben que mantuve mi dignidad aún en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, sintiendo la brisa marina llenar mi hogar con aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué tipo de hijos y yernos son ustedes. Van a descubrir cómo trataron a una madre amorosa durante 12 años y cómo solo aparecieron en su puerta cuando necesitaron dinero. Eleanor se detuvo en el umbral, girándose para mirarme una última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con una comprensión tardía de lo que había perdido. «Mamá», murmuró. Espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día podamos encontrar la manera de sanar todo este daño. Eleanor, respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor. El perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de liberarse del peso del resentimiento. Yo ya me liberé. Lo que necesitas no es mi perdón. Es aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Gregory se fue primero, claramente furioso y derrotado. Eleanor lo siguió lentamente, volteando varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca llegaron. Los vi caminar hacia su viejo auto maltrecho, sus figuras pequeñas e insignificantes contra el telón de fondo del océano infinito. Después de 12 años, finalmente habían salido de mi vida de la misma manera en que habían entrado, buscando algo para ellos mismos, sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta suavemente y regresé a mi sala, donde el silencio se sentía como una bendición. No había gritos, ni manipulación, ni drama emocional. Solo paz. Me serví una copa de vino blanco que había estado guardando para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados que se reflejaban en las olas tranquilas. Mi teléfono sonó. Era Marta. «¿Cómo te fue con los visitantes inesperados?», preguntó con la sabiduría de alguien que había pasado por experiencias similares. «Exactamente como esperábamos», respondí, tomando un sorbo de vino y sintiendo la paz asentarse en mis huesos. «Vinieron por dinero, no por amor.
confirmaron todo lo que ya sabíamos sobre ellos. ¿Y cómo te sientes? Reflexioné sobre su pregunta mientras veía a una gaviota planar con gracia sobre las olas. Me siento libre, Marta. Me siento completa y absolutamente libre. Esa noche, después de la llamada con Marta, caminé por la playa bajo las estrellas, la arena fresca entre mis dedos, el sonido rítmico de las olas, la inmensidad del océano extendiéndose hasta el horizonte. Todo me recordaba que había elegido una vida de paz sobre una vida de complicaciones familiares tóxicas. En los días siguientes, la noticia de la visita de Eleanor y Gregory se extendió por el pueblo como yo había predicho, pero las reacciones fueron exactamente opuestas a lo que Gregory había esperado. Las señoras del mercado expresaron su apoyo, muchas compartiendo historias similares de hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. «Hiciste lo correcto, Annabel», me dijo el señor Peterson de la panadería cuando fui a comprar pan una semana después. Una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetarla también. 2 meses después, recibí un mensaje de texto de Eleanor. Era simple, sin manipulación, sin peticiones. «Mamá, estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones tóxicas y límites saludables. Espero que algún día, cuando esté verdaderamente lista para ser la hija que mereces, consideres conocerme de nuevo. Te amo». No respondí inmediatamente. En su lugar, guardé el mensaje y continué con mi nueva vida. Mis mañanas de jardinería, mis tardes ayudando a otras mujeres mayores, mis noches en soledad contemplativa. Tal vez algún día Eleanor encontraría verdaderamente su voz independiente. Tal vez algún día aprendería a establecer límites saludables con Gregory. Tal vez algún día podríamos construir una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de la necesidad desesperada. Pero hasta ese día, si es que algún día llega, continuaré viviendo mi vida plena y digna, rodeada por el océano infinito, que me recordaba a diario que algunas corrientes son demasiado fuertes para ser cambiadas, y que la sabiduría reside en aprender a navegar aguas más calmas. El dinero me había dado muchas cosas, pero lo más valioso no era la casa ni los lujos. Era la capacidad de elegir quién merecía mi tiempo, mi energía y mi amor. Y yo había elegido sabiamente. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un super gracias, super thanks, para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias por adelantado. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperando por ti. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima.